El Señor ciertamente está en este lugar y anda un virus por ahí que anda corriendo, hay mucha gente que se está enfermando, pero hoy nosotros vamos a declarar que el Señor es poderoso para sanar. Amén. Y que el Señor es poderoso para romper toda obra de maldad que se levante contra nosotros. Así que en el nombre de Jesús vamos a decirle al enemigo que Él no tiene poder y que el Señor va a sanar, va a libertar y va a restaurar. Amén. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, Para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. vamos a hacer una declaración en este momento. Vamos a decirle al enemigo que nos levantamos contra él en el nombre de Jesús, que él se tiene que ir fuera en el nombre de Jesús, que declaramos sanidad para nuestras vidas, que nosotros declaramos que somos libres en Cristo y que toda falta de perdón se tiene que ir porque el amor de Cristo lo llena todo. Es el amor que cubre multitud de faltas. Así que vamos a decirle en el nombre de Jesús, me levanto contra ti. Eso es. Me levanto contra ti en el nombre de Jesús. Sal fuera, sal fuera. Me levanto contra ti en el nombre de Jesús. Sal fuera, sal fuera. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Soy sano, soy sano. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Soy sano, soy sano. Declaro libertad
Te adoramos, Señor, te bendecimos. En la palabra del Señor, en el Salmo 28:2 dice así: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Ciertamente el Señor nos escucha y no importa la situación que nosotros estemos pasando, nosotros solamente tenemos que clamar a Él y alzar nuestras manos en señal de rendición diciéndole: Señor, heme aquí. Soy tu siervo, soy tu hijo, haz lo que quieras conmigo, Señor. Así que vamos a decirle en esta noche al Señor que nosotros lo amamos, que lo anhelamos y que estamos aquí dispuestos a alzar nuestras manos una vez más para decirle: Señor, estoy aquí esperando que me des las instrucciones. Estoy aquí esperando que me digas qué es lo que tengo que hacer. Estoy aquí rindiéndome a tus pies una vez más, Señor. Así que vamos a adorarle con todo lo que tenemos y vamos a involucrarnos en la adoración con el Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Padre, te amo. En mi corazón hay deseos de ver tu fuerza y gloria, que cubra la tierra como el agua del mar. Estoy rodeado de la fortaleza de Dios, completamente entregado a ti. Padre, te amo. En mi corazón hay deseos de ver tu fuerza y gloria, que cubra la tierra como el agua del mar. Estoy rodeado de la fortaleza de Dios, completamente entregado a ti. Alzo mis manos sin pena y temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Capturaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos, alzo mis manos. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Padre, te amo. En mi corazón hay deseos de ver tu fuerza y gloria, que cubra la tierra como el agua del mar. Estoy rodeado de la fortaleza de Dios, completamente entregado a ti. Alzo mis manos sin pena y temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Capturaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos, alzo mis manos sin pena y temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Capturaste mi alma y mi vida cambió.
Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Capturaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos, alzo mis manos sin pena y temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Capturaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos, alzo mis manos sin pena y temor. Te adoro, mi Padre, yo te exaltaré. Capturaste mi alma y mi vida cambió. Alzo mis manos, 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 alzo mis manos. Aunque no tenga fuerzas, alzo mis manos a ti. Alzo mis manos, Señor, alzo mis manos. no me cansaré, Señor, de alzar mis manos a ti, Señor. Aunque en la debilidad yo esté, tú te perfeccionas, Señor. Aunque en lo más bajo yo esté, Señor, yo alzo mis manos, Señor, porque tú te perfeccionas en mi debilidad. Así que, Señor, yo te cantaré, aunque no tenga voz, yo te adoraré, porque nuestra adoración viene de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Así que en esta hora alzamos nuestras manos, Dios, adorándote, exaltándote, Señor, y diciendo, Dios, que eres nuestro Abba Padre, que no hay nadie como tú, Señor. Por eso te adoramos y te exaltamos, Señor, por siempre, oh Señor. Henos aquí, Señor, estamos dispuestos a hacer lo que tú quieras. Tan solo, Señor, dinos y lo haremos, Dios. Estamos aquí, mi Dios, alzando nuestras manos a ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, oh Señor. Te adoramos y te damos gracias, Dios, porque tú eres santo, porque tú eres misericordioso, oh Señor. No hay nadie como tú, Señor, no lo hay. Gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Señor. Alzo mis manos, alzo mis manos.
Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y a su nombre. ¡Gloria! Amén. Pueden sentarse, por favor. Aquellos que están sintonizándonos por internet, usted está viendo la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. La isla del Cordero Inmolado, como está indicado en nuestro escudo. No se vaya, para que también disfrute de esta enseñanza hoy, que es guerra espiritual. Pues hoy vamos a estar hablando de la página 10, el capítulo 1 de guerra espiritual. Sabe que nuestra vida es exactamente eso, una guerra espiritual. Y por eso el creyente tiene que pulirse, tiene que conocer, tiene que albergar en él el conocimiento de lo que es guerra espiritual. Porque si no, cualquier soplo doctrinal contrario a la verdadera palabra de Dios se lo puede llevar enredado. Y lo que le puede robar es su salvación. Casi nada. ¿Sabe lo que es vivir toda una vida sirviéndole a Dios y de momento un espíritu de error tome lugar en uno y se vaya de la doctrina real? Eso es lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo entero. Porque estas cosas nos enseñan. Y precisamente el desconocimiento hace que el pueblo de Dios se pierda. Pero a eso nos trajo el Señor. Así que hoy vamos a estar hablando del capítulo 1 de guerra invisible. Los objetivos de esto, como dice en la primera página, al concluir este capítulo, usted debe ser capaz de escribir el versículo llave de memoria, demostrar el entendimiento de los reinos espirituales y natural, definir la palabra rey, definir la palabra reino, identificar los dos reinos espirituales, determinar cuál reino tú perteneces. Parece sencillo, pero no es tan sencillo. Porque dentro del pueblo de Dios, aquel que dice muchas veces pertenecer al reino de Dios, se comporta como que no es del reino de Dios. Dimes y diretes, chismes, etcétera, etcétera, etcétera. Identificar las fuerzas espirituales del bien, identificar las fuerzas espirituales del mal, explicar qué se entiende por guerra espiritual, identificar la razón para la guerra invisible, identificar el principio básico del entendimiento de la guerra espiritual. Así que el versículo llave de las cláusulas de la guerra. Empezamos con Efesios 6:12, que todo el mundo se lo sabe de memoria. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este capítulo no lo habíamos dado, lo que habíamos dado era la introducción. ¿O lo habíamos dado? Sí, lo habíamos dado, pastor. Ok. Pues entonces empezamos el capítulo 2, que es la página 21. De todas maneras, el versículo clave de Efesios 6:12 es una realidad que todos conocemos. ¿Estamos claros todo eso? Ok. En el capítulo 2, enlistándonos en el ejército de Dios. Los objetivos al concluir este capítulo es escribir versículo clave, definir arrepentimiento, explicar la importancia del arrepentimiento, definir la conversión, explicar la importancia de la conversión, definir lo que es justificación, explicar qué significa ser salvo y usar la palabra del hijo pródigo para describir el arrepentimiento y la conversión. Ese es el capítulo 2. ¿Estamos aquí? Ok, estamos en la página 21. Versículo llave aquí, las cláusulas de la guerra es la siguiente. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. No he venido, ¿lo tienen ahí? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La introducción es la siguiente. En el último capítulo aprendimos de una gran guerra invisible en el mundo espiritual. En este capítulo aprenderás cómo enlistarte en el ejército de Dios. Sabe que cuando usted firma con el ejército, él le da un contrato y ese contrato contiene unas cláusulas que son inviolables. Y si usted las viola, va contra los reglamentos y el reglamento va contra su persona
y su persona va a ser perjudicada por haber violado ese contrato. Entre otras cosas, dice ese contrato cuando usted firma con el Ejército de Estados Unidos de que usted es propiedad de ellos. Usted no es propiedad suya, ni de su familia, ni de su mamá, ni de su papá, que es propiedad de ellos. Eso le da a ellos una potestad libre de hacer con usted lo que les dé la gana a ellos. Es un contrato. Usted ha firmado el contrato con Cristo, que es muy diferente. El contrato con Cristo lo lleva para bien siempre. Así que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el mundo natural, los ejércitos usualmente tienen rituales especiales de admisión en los cuales un posible soldado debe participar en vistas a unirse a la fuerza. Esta admisión lo convierte en parte del ejército. Dios también tiene un plan especial para la admisión mediante el cual te conviertes en parte de su ejército espiritual. Su plan se centra en dos partes importantes conceptos: arrepentimiento y conversión, los cuales resultan en justificación. Arrepentimiento y conversión, los cuales resultan en justificación. Si usted no se arrepiente y no se puede convertir, no será nunca justificado de parte de Dios. ¿Estamos claros? ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento en el mundo natural, como un soldado cuando se une al ejército, él debe renunciar a cualquier filiación previa a otro ejército o país. Si usted conoció el mundo de las tinieblas y viene al ejército de Cristo, si usted conoció el mundo sin las tinieblas, pero vive en el mundo, usted tiene que renunciar a eso para venir al mundo de Cristo. Porque no puedes mantenerte en el mundo estando en el ejército de Cristo. ¿Estamos aquí? No puedes coquetear con las cosas de este mundo para entonces quererle servir al Señor. Ajá. Ok, buena pregunta y muy válida. Puedes estar con tus amistades, pero no participar de las cosas que van contra los principios de la palabra de Dios en las amistades. ¿Por qué? Porque ya no eres propiedad tuya como eras antes o de Satanás, del satanismo que tú le servías. Ahora eres de Cristo. Y todo lo de Cristo es contrario a las cosas del mundo y lo que en él opera, que entra en el mundo de Satanás. Muy válida esa pregunta. Y es bueno que hagan esas preguntas porque esto se va a hacer tipo de escuela Gamaliel, que se discutan, porque si no, no se aprende. Pero ¿qué pasa? Somos ciudadanos del reino, somos ciudadanos no de esta tierra, sino del reino celestial. Por lo tanto, nuestro contrato dice que somos propiedad de Cristo y la propiedad de Cristo se debe al dueño. Si somos esclavos de Dios, a Él no nos debemos, porque Él es nuestro jefe. Él es nuestro comandante en jefe. Y si nosotros hacemos las cosas contrarias al contrato, entonces el dueño de nosotros es este mundo. Porque tú eres esclavo de quien te manda. Tú eres esclavo de quien tú amas. Si tú amas las cosas de este mundo, tú eres esclavo de este mundo. Si tú amas a Dios, tú eres esclavo de Dios. Tú decides qué mundo y qué reino tú quieres pertenecer. ¿Estamos claros ahí, verdad? Seguimos. Dios también tiene... El arrepentimiento es una decisión interior o un cambio de mente que resulta en una acción exterior de volverse del pecado a Dios y a la justicia. Hebreos 20:21 lo afirma: convertirse a Dios mediante el acto del arrepentimiento te vuelves de tu pecado y dejas el reino de Satanás. Digo, de Hechos 20:21. Alguien que me busque Hechos 20:21 y me lo lea ahí un momentito, por favor. Yo lo tengo aquí. Hechos 20:21. Dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto nos está hablando a nosotros como una exhortación a los ancianos de la iglesia de Éfeso, cuando Pablo le está hablando en Hechos. La idea es que ellos puedan entender que si tú te arrepentiste, ¿y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de 180 grados, es lo que se llama en el original metanoia. La metanoia es un cambio, o sea, tú estás caminando en esta dirección, pero de momento te arrepentiste y caminaste para acá. Y ese cambio de dirección deja atrás lo que era el mundo para entrar en el reino de Dios.
En otras palabras, para los cibernéticos, es un cambio del disco duro a un disco nuevo, en el disco duro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces la programación que tú tenías antes del mundo ya no sirve. Ahora te pusieron una programación nueva, que es la del reino de Dios. Eso es metanoia, cambio. Y ese cambio es permanente. Porque si usted le pone un disco duro con una programación, dígame usted se la puede cambiar la computadora? Para cambiarla tiene que destruirla, sacar ese disco para ponerle otro. Y la va a destruir. Así mismo pasa con nosotros. Cuando Dios te instala ese programa a través del Espíritu Santo y tú, después que lo tienes instalado en el reino de Dios, lo cambias otra vez coqueteando con las cosas del mundo, te destruyes tu vida. ¿Por qué? Porque la programación que Dios te puso no concuerda con la del mundo, concuerda con la del reino. ¿Pero qué va a pasar? El mundo afuera te va a estar tirando saetas de fuego, partículas virales espirituales, para que tú caigas. Música, revistas y todo lo que hay en este mundo. Y eso, si tú le prestas atención, el oído te va a llevar a la perdición. Y Dios sabe eso, por eso nos enseña esta palabra, para que nadie tú le puedas prestar el oído que no sea de la palabra de Dios. Si tú te sales de esta verdad, y esta es la única verdad, y lo dice la palabra, y lo corroboramos que es la única verdad, y nos salimos de esa verdad, ¿en qué caímos? En la mentira. Porque no hay más que una sola verdad, es la de Cristo. Un solo camino, un solo espíritu, una sola sangre, una sola remisión de los pecados. Entonces, si no estamos en ese camino, estamos en el de perdición. O sea, no hay tal cosa como yo juego con lo mejor de dos mundos. Eso no existe. Al tú querer jugar con lo mejor de dos mundos, caes en la perdición. Y al caer en la perdición, te vas por arrancadero abajo, porque pierdes tu salvación. Amén. Así que el arrepentimiento es una decisión interior o un cambio de mente que resulta en una acción exterior. De volverse del pecado a Dios y a la justicia. Al tú volverte del pecado a Dios, Dios te justifica y entonces te convierte en una persona salva. ¿Por qué eres salva? Porque ya Dios te selló con el sello de su sangre y te justificó delante del Padre para que fuéramos salvos. Dime. Uno trata de evitar ese tipo de conversación. Por ejemplo, si ellos te invitan para tramarlo a hacer cosas, o hablar de las personas, o criticar, o buscar alguna forma de hacer daño para conseguir objetivos que no son conforme a la palabra de Dios, uno trata de evitar no estar ahí, para no contaminarse. Hey, si uno se hace partícipe de eso y prestas oído, es como aquel que se pone un pantalón blanco y pasa frente al charco donde pasan los carros. Te vas a salpicar. Igual. Te vas a salpicar y el pantalón tuyo es blanco. Porque la vestimenta del creyente es blanca, hermano. Para los ojos del enemigo, usted es blanco. Eso es importante. Usted es blanco. Usted es luz. La luz es blanca. Y la luz se ve donde quiera. Por eso es que usted y yo somos fácilmente vistos por él. Aunque él está medio cegato. Fácilmente por él porque somos blancos. Nuestras vestiduras son blancas. Y brillamos. ¿Está bien? El arrepentimiento es una decisión personal de cambiar tu lealtad. Esto es clave. Del reino de Satanás al reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Satanás? Lo que opera en este mundo. Las modas, la cultura, el alcohol, los artistas que se pasan brillando con música del mundo. Ese es el reino de este mundo. El dinero mal usado, porque nosotros necesitamos dinero, pero no vivimos para hacer dinero. No es nuestra prioridad. Y es bueno que tengamos ahorro, y eso es de Dios. Pero no es que digamos nuestra vida a producir dinero. No, porque aquello que te esclaviza es tu dueño. Si te esclaviza el dinero es dueño tuyo. Si te esclavizan las modas te esclavizan, pues tú eres un esclavo de las modas. Si las uñas te esclavizan, porque no se te puede guardar una uña porque ya tú estás mal, eres esclavo de eso. Sí. Y ustedes se ríen, pero eso es así.
¿Cuánta gente no hay? Deja ver el último carro que salió deportivo. Ese es el que yo quiero. Y tiene uno bueno que no hace 6 meses, pero quiere ese. Es esclavo de eso. Eso es de este mundo. Claro, por eso no es de Dios. ¿Cuánta gente ven los artistas de televisión y aquella le dice, yo quiero irlo a ver? No sabe si es de Dios o no, pero lo quieres ir a ver. ¿Para qué? Para atraparte en eso. Y te esclaviza. Esa es cultura. Por eso es que nosotros, la palabra dice que no somos ciudadanos de este mundo. Somos extranjeros advenedizos. Quiere decir que vamos a estar un tiempo y nos vamos en la eternidad con Él. Pero la decisión de lo que va a ser la eternidad se determina aquí, en el ahora, en este mundo. Si nos equivocamos, la eternidad se va a perder. ¿Te das cuenta? Por eso es importante la lealtad del reino, que sale del reino de Satanás al reino de Dios. Este cambio de mente y volverse del pecado no puede ser hecho por ti mismo, porque no es en tu fuerza ni en mi fuerza. Es en el poder de Dios el que produce el cambio de la mente, del corazón, que son emociones, y la vida de un pecador. O sea que tiene que haber un cambio de mentalidad. Tienes que conocer la verdad para que la verdad pueda producir en tu mente el cambio correcto y te puedas mantener en el camino correcto. Por eso cuando venimos a Cristo, no estamos criticando al hermano, no estamos hablando mal de fulano, no estamos mirando las cosas negativas, sino cómo ayudar al hermano dentro de la situación que está. Y bendecirlo con el conocimiento, con la oración, amándolo y apoyándolo. Pero no soltando la lengua. ¿Te das cuenta? Es muy diferente. Mira lo que dice Hechos 11:18. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso somos nosotros los gentiles. Porque por Pablo, en el Nuevo Testamento, nosotros recibimos el Evangelio porque era a propósito de Dios. Desde aquel entonces el Evangelio era para los judíos exclusivamente, pero Dios abrió una puerta para que el resto del mundo conociera su verdad. Así que el arrepentimiento es un don de Dios. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Eso es Hechos 5:31. ¿Qué nos quiere decir esto? Dios exaltó a Jesús para que Jesús fuera nuestro Redentor, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre sobre todo el cual se doblará toda rodilla y declarará que Jesucristo es el Señor. Entonces, no hay nadie que pueda ser salvo bajo otro nombre que no sea ese nombre. ¿Qué nos quiere decir esto? Y esto es importante. Y usted me va a decir, entonces quiere decir que las otras religiones no son salvos. Que los otros que no proclamen a Jesús no son salvos. Que aquel que no cree en Jesús no se salva. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra que Dios exaltó por príncipe al Salvador, que es Jesús. Y no hay nadie que pueda interceder entre Dios y el hombre que no sea en su nombre, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, si nosotros no creemos en Jesús, no somos salvos. No hay manera. Mire esto. Y ahora le voy a decir por qué. Aunque las emociones puedan estar involucradas en el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento es una decisión, no tan solo una emoción. Sentir pena por el pecado y derramamiento de lágrimas no es suficiente por sí mismo. Esto debe ser acompañado por una decisión interior que resulta en un cambio exterior. Se tiene que ver lo que tú decidiste dentro de ti y el resultado de un comportamiento correcto habla de un verdadero arrepentimiento, de una metanoia. Si no hay el resultado externo de ese arrepentimiento, entonces usted no se ha convertido. Por eso yo le digo a algunos de los pastores, es que necesita volverse a convertir. ¿De cómo es? Sí. Porque el verdadero arrepentimiento no te va a permitir salirte del camino correcto. Mírenlo de esta manera.
Si usted tiene una falda negra que la pintó con una tableta negra, usted no le puede cambiar después el color. Se queda negra. Así mismo es el arrepentimiento. Si tú te arrepentiste del pecado original y volviste al camino que Dios te puso por verdad por primera vez, y estás en ese camino, no puedes estar en el medio de los dos caminos. Te arrepentiste y te quedaste o en el del enemigo Satanás de este mundo o en el de Dios. No hay término medio. Y por lo tanto, si tú te convertiste, no hay forma de que te puedas desconvertir, sino que volviste a lo que era, a la inmundicia. Por lo tanto, el arrepentimiento es solamente válido para el camino del reino de Dios. Para el camino fuera del reino de Dios no hay que arrepentirse porque ya habíamos perdido la salvación si no hubiera sido por Jesús. Porque Jesús en la cruz del Calvario murió por nosotros pagando el precio del pecado con su muerte. Y el acta que era contraria a nosotros, que era muerte, no tuvo lugar porque Él venció el pecado. Entonces, al vencer el pecado, nosotros como creyentes recibimos la vida eterna cuando creemos en Jesús. Por lo tanto, el que no cree en Jesús no puede ser salvo. Estamos claros, ¿verdad? No hay tal cosa como últimamente están las doctrinas por ahí que quieren sacar a Jesús del medio. Eso no es posible. Es un disparate. ¿Cómo yo sé si yo estoy siguiendo el camino de Jesús? Porque estás siguiendo la palabra. No te sales de la palabra. ¿Y cómo? A ver, ¿usted me lo podría explicar si yo lo estoy siguiendo bien o...? ¿Lo estás siguiendo bien? Claro que sí. Tú lees la Biblia, sigues la Biblia y no te sales de la Biblia. Y haces lo que dice la palabra de Dios. Y te comportas como dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué te hace pensar que no lo estás haciendo? A veces, como le digo, uno tiene amigos, ¿verdad? Que también le dicen, mira, yo conseguí un camino nuevo. Ok, muy válido. Qué bueno que dijiste eso. Recientemente hay una grabación de un cantante famoso cristiano que habla exactamente esas mismas palabras. Hay un camino nuevo, que Dios nos ayuda a seguir el camino nuevo. Eso es una vil mentira. No hay ningún camino nuevo. El único camino que hay es el de Cristo, Señor Jesús. Y está escrito hace más de 2000 años. Ese cantante que dijo eso era un fiel creyente de Cristo, hasta que vino esa doctrina de error y se metió para desviar. Hemos hablado que en tiempos apocalípticos que estamos viviendo, ese tipo de error va a venir, ya está viniendo y estamos viendo mucha gente con ese tipo de error. Y exactamente esa persona dijo, hay un camino nuevo y unificó la iglesia cristiana con la iglesia de Roma. Y mezcló 2 o 3 iglesias más para hacer un ecumenismo. El ecumenismo no es de Dios. Y eso es bíblico. No, esa persona que te dijo eso está mal. Y viniera este camino. La senda antigua que está escrita en la palabra de Dios es la única que da salvación. Lo que está escrito. No hay otra, no hay otra. Amén. Sí, sanidad. Bueno, bueno, ustedes no saben el testimonio de él, pero Dios le organizó su cerebro. Él tenía esquizofrenia paranoide con delirios de persecución. Y eso se fue de su vida. Eso no lo cura el hombre, ni medicamento, eso lo cura Dios. Para la gloria de su nombre. Por eso es que él hace las preguntas que está haciendo, porque está ubicado ahora en lo que es correcto. Y está despertando la nueva realidad que no conocía. Hay que hacerla, Javier. Sí, eso es lo que está diciendo aquí la palabra, que exteriormente se tiene que haber el cambio. Y el cambio se ha visto, porque está dando frutos apacibles de justicia en tu vida.
Que se te note. Amén. Muy bien. Vamos a seguir. Aunque las emociones pueden estar involucradas en el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento es una decisión, no tan solo una emoción. Sentir pena por el pecado y derramamiento de lágrimas no es suficiente por sí mismo. Esto debe ser acompañado por una decisión interior que resulta en un cambio exterior. Vamos a seguir. La importancia del arrepentimiento. El arrepentimiento es importante porque, primero, Hechos 17:30, pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si no nos arrepentimos, no nos podemos convertir a Cristo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es la parte cognitiva del hombre, donde reconoce el camino equivocado que había vivido para entrar en el camino nuevo. Y el reconocer el camino equivocado lo pone en la posición del camino correcto. Por lo tanto, donde no hay arrepentimiento, ni hay sanidad, ni hay conversión, ni hay salvación. Tenemos que estar bien claros en esto. Es necesario para evitar la muerte espiritual. El arrepentimiento dice, os digo, no, antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque si no nos arrepentimos, no podemos recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando nos arrepentimos del pecado. Si no viene el Espíritu Santo a nosotros, no hay arrepentimiento, no hay discernimiento de espíritu y no hay convicción de la verdad. La convicción de la verdad es el toque del enfrentamiento de las tinieblas con la luz. Ahí, usted está viendo el pecado, usted se está sintiendo mal por el pecado y quien se lo está mostrando en su vida es el Espíritu Santo, porque es el brazo ejecutor de Dios. Pero si usted no puede visualizar eso, no va a haber arrepentimiento y entonces el Espíritu Santo no puede tomar lugar en su vida. Y si el Espíritu Santo no puede tomar lugar en su vida, usted no va a tener discernimiento de espíritu, ni va a tener a Dios obrando en su vida. Y si no tiene a Dios obrando en su vida, no es salvo. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es la siguiente. Una vez usted recibe el Espíritu Santo, Dios le pone el sello de la marca de la sangre del Cordero en su frente. Cada uno de nosotros tenemos el sello de la marca del Cordero. Ese sello es lo que van a ver los ángeles al momento del levantamiento de la iglesia. Y por ese sello, Él nos va a conocer a cada uno de nosotros donde quiera que estemos. Ese sello es distintivo. Y tú se lo vas a ver a la gente porque está marcado en la frente y cuando los mires bien te das cuenta que sin abrir la boca ya tú sabes que son cristianos. ¿Ves? Aquellos que Dios le da ojos espirituales los van a ver y aquellos que no tienen ojos espirituales pero tienen discernimiento de espíritu, por el discernimiento de espíritu, sabe sin que la otra persona lo diga que es cristiano. Muchos de ustedes ya han experimentado eso, ¿verdad? Y eso es automático. Es necesario para la vida eterna el arrepentirse. Mediante el arrepentimiento la pena de muerte es removida y la vida eterna es garantizada. Hechos 11:18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Quiere decir que Dios, a través del arrepentimiento, el acta que era contraria, pasa a ser a nuestro favor y nos sella la eternidad juntamente con Él. ¿Por qué? Porque ya entonces pasas a ser una propiedad marcada de Él que aseguras la vida eterna con Él. Ahora bien, el error doctrinal para estos tiempos que está usando el enemigo es que ya como eres salvo, puedes hacer lo que tú quieras y despreocúpate que ya eres salvo. Mentira. Eso no es cierto. Si usted no cuida, como dice Pedro, con temor y temblor su salvación, también se pierde. Porque usted no puede estar manteniendo un arrepentimiento y estar en pecado. Usted no puede estar arrepentido y viendo las cosas de este mundo en la computadora. Usted no puede estar arrepentido y hablándole mal y tratando mal a su esposa. Usted no puede estar arrepentido hablando mal de su esposo o de su esposa. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque entonces el sello del Cordero se va borrando. Lo que está aquí en la frente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va menguando. Hasta el grado tal que la gente cree que todavía el Espíritu Santo está con ellos y funciona dentro de las iglesias dirigiéndolas, predicándolas. Dice, oye, qué predicación más bonita. ¿Pero dónde está Jesús? Mira qué predicación más bonita. ¿Dónde están las señales, milagros y prodigios? ¿Pero dónde está Jesús? Que la gente no se liberta.
Entonces se convierte la iglesia en un club social. Y bonitas predicaciones, pero el poder de Dios no se ve. Eso es lo que está pasando con Puerto Rico. Entonces ven conglomerado de montones de gente que entran muy contentos a ver un espectáculo. Pero Dios no está en el asunto. ¿Por qué? Porque estas cosas hay que discutirlas y enseñarlas. La iglesia no es un club social, la iglesia no es un espectáculo, ni es para que nadie se entretenga. La iglesia es para que la gente sea salva. Esa es la única razón de ser, ni es siquiera para hacer dinero. Aunque el dinero hace falta para evangelizar. Eso son otras cosas aparte. Yo ayer por la noche en la radio, yo con esos de culto, entonces una emisora, entonces él dijo que hay veces la gente alaban a Dios, pero de los labios para afuera. De corazón no. De corazón no. Sí, sí, eso pasa muchas veces. La gente alaba con la boca para afuera, pero no hay un convencimiento en su corazón porque no hay el debido arrepentimiento. Y al no haber debido arrepentimiento, lo que hay es un mimetismo, una imitación de un arrepentimiento a través de las emociones. Por eso es que dice bien claramente que las emociones no hacen arrepentimiento a nadie, sino una plena convicción de la verdad. Es lo que hace que la gente se arrepienta. Y eso pasa mucho. Mira, ahora mismo cuando tú analizas las iglesias y las iglesias grandes, no hay llamado al pecado, no hay llamado al arrepentimiento, no se ora por la gente. Si se tira una oración global así, rancontán para resolver y vámonos que es tarde. Y eso es lo que hace que la gente viva con el pecado cómodo, se acomode en la silla buscando una buena música, un buen aire acondicionado, un mensaje que satisfaga el ego y me voy porque estoy contento. Y eso es todo. Pero no hay una convicción de la realidad del pecado y por eso es que se está perdiendo la gente. Por eso, pero el problema de esto es eso. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra a ese tipo de predicación y como se sienten cómodos, la iglesia duerme. Sí, porque es un espectáculo. O sea, la disciplina que se tiene que aplicar para la salvación, en el momento quizás no parece buena, pero después resulta en frutos apacibles de justicia, porque es la salvación. Y es el motivo por el cual yo estoy esta noche aquí. Es lo que me motiva a hacer lo que estoy haciendo. Su verdad. Fuera de eso, no, lo demás está de más. Porque la palabra tú no le puedes quitar ni poner. La palabra es exactamente lo que es. Cristina. Vamos a ver, están grabando por internet. Hay un fenómeno que la gente tampoco se está dando cuenta, es que ahora cuando yo estaba haciendo mi maestría, cuando estaba haciendo la tesis, yo estaba averiguando sobre el Islam, la mujer en el Islam, y hay un éxodo masivo al Islam. Y la mayoría de las personas que están ahí son cristianas. Y no nos hemos dado cuenta, y es la crítica que ellas hacen, es esto mismo. Las iglesias están vacías, ya no me da lo que me daba antes. Y eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Sí, de hecho el Islam es una de las religiones que más está creciendo en el mundo entero. Y está creciendo por causa del desconocimiento del creyente cristiano. Porque el creyente cristiano, cuando conoce la verdad de la palabra, no se equivoca con otra cosa que no sea la verdad. Si usted aprende que algo es dulce y sabe que es dulce, no hay quien le pase un bombón dulce amargo. No existe, porque se va a dar cuenta. Pero tiene que conocer la palabra. Y la responsabilidad de que conozca la palabra es que las iglesias no están dando el pan de vida a los hijos. Y el pan de vida es esta palabra. Y lo mantienen dormido. ¿Y qué va a pasar? Cuando alguien le habla algo que le agrada al oído, se lo lleva. Y se van. Y el problema de esto es que se llevan la salvación también. Ahí es que viene el detalle importante. Es necesario el perdón. Dios no puede perdonar tus pecados a menos que te arrepientas. Pedro les dijo, arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el deseo de Dios para todos. Dios no quiere que nadie experimente la muerte espiritual de separación eterna
de Dios en el infierno. Segunda de Pedro 3:9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y que sean salvos. ¿Ves? La idea es esa. Y mire esto, usted y yo venimos al camino y cuando conocemos la verdad nos damos cuenta que nosotros venimos aquí con un propósito eterno. No nos damos cuenta que venimos con propósito eterno hasta que conocemos esta verdad. Cuando conocemos esta verdad y esta verdad se introniza dentro de nosotros, conocemos que tenemos unos propósitos que desconocemos. Por ejemplo, usted le pregunta a muchos cristianos, no de esta iglesia obviamente porque lo conocen ya, pero otra dice, ¿tú sabes que tú eres eterno? Ah, sí. ¿Pero qué es eso? Yo no sé. Dice, pero ven acá, entonces tú perseveras. Sí, pero a mí no me han explicado cómo es eso. ¿Y cómo es? ¿Y tendré esta misma ropa para allá arriba? ¿Y voy a estar casado con mi mujer allá arriba? Mire, hermano, yo doy consejería aquí, me lo mandan algunos pastores. Hay que ver las preguntas ignorantes que hacen. ¿Y cuántos años? Bueno, yo llevo 25 años en el Evangelio. ¿Cómo es posible eso? Usted se da cuenta que el desconocimiento es garrafal. Y eso es lo que hace que otras religiones, como los adventistas, se lleven los cristianos. Que es la segunda del crecimiento más grande. ¡Claro! Y no se lo enseñan. Pero ¿sabe por qué no se lo enseñan, verdad? Porque cuando la disciplina es confrontativa, la gente se va. Entonces, ¿qué pasa? El pastor tiene que ser más sabio. Tiene que mirar a qué lo llamó Dios. Todo el mundo quisiera tener una iglesia grande. Todo el mundo quisiera tener muchas cosas para hacer el evangelio. Yo no digo que no. Pero ¿quién es el dueño de la obra? ¿Es el pastor o el Señor? Pues si es el Señor, Él hace como Él quiere. Y nosotros tenemos que conformarlo, que Él haga como Él quiera, donde Él quiere, en la forma que Él quiere, en el momento que Él quiera. Porque ni usted ni yo nos mandamos, nos manda Él. Entonces, cuando entendemos esa realidad, nos damos cuenta cuán equivocados estamos usando cosas del mundo para traerla a la iglesia, para traer multitudes de gente. ¿Para qué? Para mantener a esa gente, ¿qué? Diezmando y ofrendando. Y esto no es un negocio. Porque la palabra de Dios no se vende. No los botó del templo Jesús y le viró las cambistas. ¿Estaba en el templo negociando o no? ¿Ustedes conocen eso? Bueno, después hablaremos más de todo eso. Vamos aquí. Es necesario entrar en el reino de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Cuando vienes a ser parte del reino de Dios, te estás enlistando en el ejército de Dios. Ahora bien, vamos a hablar de qué es un poquito lo que es la conversión. Cuando pides el perdón de tus pecados, experimentas la conversión. Conversión significa volverse. Cuando es usada una conexión con el arrepentimiento bíblico, significa volverse del camino errado al camino correcto. Camino errado al camino correcto. Dejas el reino de Satanás y te unes al reino de Dios. Esa es la conversión. Dejas el camino de Satanás, que es el del mundo, y entras al camino de Dios. Que aunque vives de este mundo, no eres ciudadano de este mundo. Amén. Dice Lucas 1:16. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. Y lo vieron todos los que habitaban en Lida, en Sarón, en los cuales se convirtieron al Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 11:21. Convertirse es volverse de la oscuridad del pecado a la luz de justicia de Dios. Fíjate que justicia es 7 y 7 es Dios. Pero justicia de Dios implica algo más que delineado, trazado, y más que trazado, heredado. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para adorar a Dios. Y dentro de nosotros hay un deseo interno que le reconocemos como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, cuando Él toma lugar en su espíritu dentro de nosotros. O sea, cuando nuestra alma limpia toda la inmundicia que el mundo tenía en nosotros, entra a tomar lugar el Espíritu Santo,
el Espíritu Santo profundiza en todas las áreas de nuestra alma y todos esos escondrijos almáticos que estaban llenos de la basura que hacíamos, de los internet, los portales de internet que entrábamos, de las cosas que leíamos, de las cosas que nos decíamos, borramos todo eso, entramos entonces a la justicia de Dios, que es Dios mismo en esencia, el amor del Padre forjado en nosotros. ¿Lo pueden ver o no? Lo explico. ¿Lo ven? Porque cuando Él toma lugar en la esencia completa, la deidad en nosotros, entonces el amor del Padre existencialmente llena todas las áreas y nos convertimos en verdaderos adoradores. No es hasta que nos convertimos completamente que nos convertimos en adoradores. No hay otra manera. Cuando hay esa genuina conversión, cuando hemos limpiado todos esos escondrijos almáticos y estamos totalmente sellados con Él, hablamos como Él, pensamos como Él, miramos como Él, escuchamos como Él y sobre todo amamos como Él nos ama. ¿Por qué? Porque la justicia, que la esencia es Dios mismo en su amor, toma lugar en nuestra vida, toma lugar en todo nuestro ser, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en nuestra mente, y todo nuestro corazón pasa a ser de Él. Es un estilo de vida, porque es una conversión genuina. Si eso no está ocurriendo en tu vida, entonces hay algo que tiene que completarse. Se supone que tú y yo nos acostemos adorándole y nos levantemos adorándole. Eso es lo que tiene que ser. ¿Por qué? Porque el disco que te insertaron a ti tiene esa programación. Cuando esa programación no está pasando en tu vida, es que hay una estática o una partícula viral espiritual que esté impidiendo que ese disco pueda correr hacia el propósito de Dios. Y ese disco tienes que chequearlo para mantenerlo contra los virus que están en el mundo. Ya sea porque te pusiste a ver un portal de internet incorrecto, ya sea porque prestaste oído algo malo, ya sea porque hiciste fotografía de algo fuera de orden, cualquiera de esas cosas te puede contaminar. Y hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque el disco duro que te puso tienes que protegerlo con temor o temblor. Se llama salvación. ¿Lo ven, verdad? Seguimos. Convertirse es volverse de la oscuridad del pecado a la luz de justicia de Dios, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Es volverse del poder de Satanás a Dios, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26, 18. Es volverse de las cosas terrenales a las cosas espirituales. Y diciendo que estas vanidades os convirtáis a Dios vivo. Cuando habla de vanidades, está hablando de todas aquellas cosas que nos producían satisfacción y deseo de poseer y tener y deleite. Vanidad no es más otra cosa que un ego en grado superlativo satisfecho. Vanidad de vanidades, como dice Eclesiastés. Esa vanidad está en las modas, está en los peinados, está en aquellas cosas que son demasiado ostentosas, que sobrepasan en grado superlativo lo que es normal. Está en querer aparentar lo que realmente tú no eres, en querer verte por encima de todo demás, brillar. Eso es vanidad. ¿Qué hay ahí detrás de todo eso? Un ego exageradamente alto, donde has puesto todas esas cosas por encima del Dios vivo. Y resulta que esa vanidad termina en idolatría. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres no viven enamorados de ellos mismos? Yo veo mucho ese pecado en los levantadores de pesas, enamorados de sus cuerpos. Vanidad. Y mirándose. Y usted le ve que se ponen camisitas sin manga para que le vean que está fuerte. Y después se tatúan. Y mire, no hay nada malo en hacer ejercicio y fortalecerse. Yo estoy de acuerdo, hay que hacerlo. Pero usted no está exhibiendo. Porque eso es vanidad. Y detrás de eso lo que hay es un orgullo, que lo está sustentando. ¿Se dan cuenta? Eso es vanidad. El volverse de los falsos dioses al verdadero Dios viviente. Os convertís de ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses 9. Todo aquello que sea puesto por encima de Dios es un ídolo. Todo. No puede idolatrar a usted sus hijos, no puede idolatrar las cosas, no puede idolatrar la finanza, no puede idolatrar los carros, las casas, nada puede ir por encima de Dios.
Porque todo lo que ponga por encima de Dios es idolátrico. Y todo lo que usted ponga por encima de Dios, usted es esclavo de aquello que ponga por encima de Dios. Y eso es importante, porque eso lo va a dominar, lo va a preocupar, le va a quitar el sueño. Y eso es importante que usted no permita eso, porque eso es contra los principios de la palabra de Dios. La importancia de la conversión. La conversión debe acompañarse de arrepentimiento. Debes volverte de lo incorrecto a lo correcto. El por qué lo sabemos, porque se trata de nuestra salvación. Es necesario para entrar en el reino de Dios. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué esa aseveración que marca Mateo es tan importante? Mateo 18:3 es tan importante para nosotros. Porque el niño hace todo lo que diga el padre. ¿Por qué el niño hace todo lo que diga el padre? Porque el niño está en conocimiento de lo que es correcto hacer. Y nosotros tenemos que aprender que cuando nacemos de nuevo, tenemos que conocer a nuestro Padre Celestial. Y empezamos, como hablábamos el domingo, a tantear qué es lo que es correcto y lo que no es correcto, qué se debe hacer y qué no debe hacer. Lo primero que hacemos es que cuando nos convertimos en una esponja. Y esa esponja es para aprender. Pero después que aprendemos, empezamos a entender que hay bendición en la obediencia de la palabra de Dios. Y empezamos a disfrutar esa obediencia y vemos entonces frutos apacibles de justicia en nuestro favor. Y empezamos a conocer que, mira, es bueno obedecer, está chévere esto, vamos a seguir aprendiendo la palabra y empezamos a encaminarnos en el camino correcto. Todo es un aprendizaje. Y entonces cuando empezamos a caminar en esa verdad, vemos más allá de que nuestros ojos son abiertos hacia un futuro eterno de mayor bendición. Lo que antes no entendíamos y leíamos en la palabra y no lo entendíamos, ahora lo recibimos en revelación. Y a medida que nos adentramos en la palabra, vemos mayor revelación, mayor revelación, mayor revelación, al grado tal que tú dices, wow, pero espérate, que mucho tiempo yo perdí en mi vida. Pudiera estar 20 veces mejor de como estoy si lo hubiera conocido antes. Cuando usted entra en esa profundidad, entonces usted se da cuenta que fuera de esta palabra hemos perdido el tiempo. Y a mí me llamó a los 19 años, pero tardé en entender eso. Ya no pierdo más tiempo. Te salva de la muerte espiritual. Dice Santiago 5:20. O sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso es que hay que buscar las almas perdidas. Porque así como tú y yo venimos al camino, tenemos que procurar que otros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, los que tengan nietos, vengan al camino. ¿Para qué? Para que el mismo regalo que Dios le ha dado en su vida de la salvación, también ellos lo reciban. Y es de gratis. Tenemos ese deber. Si usted tiene algo bueno, voy a ver, algo bueno para dar, es el conocimiento de la palabra de Dios. Y ese conocimiento va a hacer que esa alma sea salva y lo saca de la muerte espiritual en que va a caer. Por eso el deber de llevar el conocimiento de esta palabra tiene que estar conscientemente todos los días en un pleno ejercicio para el cumplimiento de lo que dice Santiago 5:20. Yadira. Bueno, no, Santiago 5:20 no te está inculpando de eso, ¿ves? Pero ciertamente, si Dios te dice, háblale a esa persona y tú no lo haces, la sangre, si esa persona muere, puede caer sobre ti como persona responsable de que no hacer lo que Dios te mandó. ¿Ves? Aquí es un mandato general. Dime. Si andamos dos personas que somos cristianos, ¿verdad? Sí. Yo pertenezco a esta iglesia y yo pertenezco a otra. Entonces yo le hablo a un adicto. Ajá. Y la otra persona me dice, es que Dios no está en el asunto. Pero antes Dios no estaba en el asunto mío. Dios siempre le interesa a las personas. Mira, eso está bueno eso. Mira.
El propósito de Dios es que ninguno muera, sino todos posean el arrepentimiento para vida eterna. Por lo tanto, es un deber de nosotros, cada vez que tengamos oportunidad, denunciar esta verdad de una manera sabia, en paz, en gozo, en armonía, llevar esta verdad a otro. No es que usted la va a culpar. Ah, mira, tienes que arrepentirte porque si no te vas a morir. No. Eso no es como hacía Jeñito, eso no es así. Ni contender, porque la idea es llevar el evangelio en amor, en paz, en gozo, en sabiduría. En amor, siempre. Claro. Claro que esté en el asunto de que sea salvo de ahí, y salga de eso, claro que sí. Lo que pasa, mira, es que hay que entender esto. Mucha gente que dice ser cristiana se dejan usar por Satanás. Dios siempre es amor, Dios siempre está dispuesto y Dios siempre quiere que usted lleve la palabra. Usted lo que tiene que preguntarle, ¿es este el momento para hacerlo? ¿De qué forma tú quieres que lo haga? Cuando Dios le da luz verde es porque ha preparado la otra parte para recibir la palabra. Y eso siempre es así. La mayoría de las veces la prepara o te dice, o en tal sitio, en tal hora, en el momento lo vas a ver. O le dices una palabrita que lo conmueve y lo sacude. Y la persona viene al camino. ¿Ustedes no vieron el video que preparó Yadira y los muchachos, los jóvenes? ¿Verdad? Desde el vientre de mis ojos te vieron. ¿Te acuerdas? En Jeremías. Pues ese es el propósito. Es necesario para borrar el pecado, la conversión. Tu pecado está escrito en los registros de Dios hasta que te arrepientes y te conviertes. Entonces nuestros pecados son borrados. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. O sea que es necesario para que tu vida empiece en cero y todo te sea perdonado, que haya un arrepentimiento declarado. Ah, yo oré, ahí ya me arrepentí. No, tienes que declararlo. ¿Y por qué tienes que declararlo? Porque Dios puede leer lo que dice tu mente. Y magnífico. Pero ¿por qué tienes que declararlo? Porque el enemigo no puede leer tu mente y necesitas declararle que la propiedad que había tomado de tu cuerpo ya no le pertenece a él. Eso pasó con aquella muchachita que pasó aquí enfrente, que aquella trabaja espiritismo. Y luego, no se lo dije, pero yo se lo dije. Si no le declaras a lo que está operando en tu vida la verdad, él se va a quedar ahí. Así que yo no voy a orar. Porque voy a perder el tiempo. Y esto no es un show. Yo para eso no estoy. Y se lo dije. Porque es mi deber hablar la verdad. Mi deber es ese. El esposo recibió y fue libertado. Porque lo declaró en voz alta, ¿ves? Vamos a la parábola del hijo pródigo. El arrepentimiento y la conversión son mejor ilustrados en la historia de Jesús. Contó sobre el hijo pródigo. Vamos a leer la historia de Lucas 15, 11 al 24. Vamos a buscarlo todo. Lucas 15, 11 al 24. Esa es la palabra, Lucas 15, 11 al 24, del hijo perdido. 11 al 24. ¿Lo tienen ahí? Dice, y también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos era a su padre. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apartase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, y vestirle, y ponerle un anillo en su mano, y calzado a sus pies, y traer el becerro gordo, y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjese que esta parábola es muy importante, porque aquí en el versículo dice que el papá fue movido a misericordia y le puso un anillo y vestido y le dio de comer. Y lo calzó. Esto es lo mismo que hace contigo y conmigo. Lo mismo. Vivíamos en el mundo perdidos, sin ton ni son y sin razón de ser. Cuando venimos a Cristo, nos convertimos a Él y entonces se nos restaura todas las bendiciones que habíamos perdido y nuestra vida cobra sentido de eternidad y propósito en Dios. Nos pone el anillo, nos pone el calzado. ¿Sabe que el anillo significa marca de autoridad? El calzado significa... sí, de marca de autoridad y pertenencia. El vestido significa marca de propiedad y el calzado el camino correcto que hemos de caminar. Entonces, cuando caminamos en esta verdad y somos sellados con ese anillo, que es la marca de la frente, viene a residir sobre nosotros autoridad ¿contra quién? Contra las tinieblas que operan de este mundo. Por eso el enemigo trata de sacarte del camino correcto para que tú no tengas autoridad contra él. ¿Cómo lo hace? Metiéndote pensamientos que te alejan de Dios, provocando discordia, ira, contiendas, críticas, frustraciones, depresiones, ansiedades, miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo hace. ¿Para qué? Para que nos apartemos del camino y no nos podamos ser ceñidos de autoridad y poder para poder hacer la guerra espiritual y otorgar Dios nuestra salvación a nosotros. Ese es el propósito. Por eso es necesario que entendamos la parábola del hijo pródigo, que somos nosotros. Dice, este hombre joven dejó su padre y su casa, se dirigió a una tierra distante y debido al pecado desperdició todo lo que poseía. Cuando tú y yo estamos en el mundo, hemos desperdiciado todo lo que poseemos. ¿Por qué? ¿Por qué desperdiciamos todo lo que poseemos? Porque la herencia eterna que nosotros tenemos no la podemos explotar a favor nuestro hasta no convertirnos en Cristo. No hay tal felicidad fuera del camino de Cristo. No hay tal paz fuera del camino de Cristo. No hay vida eterna fuera del camino de Cristo. Entonces estamos desperdiciando la herencia para lo cual tú y yo fuimos criados. ¿Lo pueden ver? Entonces cuando venimos a ese camino de Cristo, entonces hacemos como el hijo pródigo y todas las bendiciones que teníamos que recibir desde hace muchos años atrás, las empezamos a recibir ahora. Por eso tenemos que caminar en esta verdad, obligatoriamente. Eventualmente este hombre luego se dio cuenta de su condición. Estaba hambriento, solo, en harapos, atendiendo cerdos como trabajo. Luego tomó una importante decisión. Dijo, me levantaré e iré a mi padre. Mi padre es Jesús, mi padre es Dios. Esta decisión interior resultó en un cambio de acciones exteriores. Se dirigió a la casa de su padre en busca de perdón. Ahora bien, la parábola sigue porque se ofende el que estaba en la casa todo el tiempo haciendo el bien. ¿Ah? Eso es interesante. ¿Por qué se ofende la persona que está en la casa haciendo el bien y no recibe a su hermano como un hijo? Como un hermano que viene a la casa. Semejantemente pasa en la iglesia cuando otro hermano que llega último lo ponen a liderar. Lo mismo pasa. La parábola es para enseñar. ¿Para enseñarnos qué? Que hay que ser humilde y manso y saber que quien nos guía en todo momento a nosotros es el comandante en jefe que se llama Dios.
Entonces, cuando, pero ¿por qué no me pusieron a mí? Y yo tengo aquí 7 años y pusieron otro que lleva 3. Exactamente lo mismo del hermano del hijo pródigo. Empezó a contender. ¿Por qué? Porque empezó en el intelecto carnal, diabólico, intelectual, donde Dios no está, a querer imponer lo que está pensando. ¿Lo pueden ver o no? Es exactamente lo mismo. Por eso entonces pelea con el padre y le dice, ¿y por qué le diste a él? Pero si todas las becerras gordas también son tuyas, y tú te la puedes comer cuando te dé la gana. Y empieza a pelear, pero ¿por qué entonces lo pusiste a él ahora? Porque es el hijo pródigo y Dios hace como Él quiere. Él es el dueño de la obra. ¿Da cuenta? Y tenemos que entender esto. Si no entendemos esto, no podemos progresar a otra etapa espiritual más alta. Así que trabaja la obra del Señor. Él la dirige como Él quiere. ¿Alguien levantó la mano? Ajá. Porque está insano. Está insano. Y eso es lo mismo que pasa en las iglesias. Se pasan fijándose en tonterías en lugar de decir, Señor, gracias porque pusiste a mi hermano, que aunque yo sé que no sabe, él va a aprender. Y yo voy a orar para enseñarle. En lugar de criticar. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Es diferente. Dios tiene tratos diferentes con cada uno. No nos trata a todos igual. Y sabe lo que tiene que hacer con cada uno. Pero nosotros tenemos que entender que el dueño de la obra es Dios. Y Dios gobierna y hace como Él quiere. Y que todos tenemos que, voy con ustedes, todos tenemos que sujetarnos a lo que Él quiere hacer. No podemos actuar egoístamente y como mejor nos parece, porque eso Dios no está en el asunto. Ya dirá. A todo, a todo. Ajá. Ahí está otro ejemplo. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Es lo que ella está diciendo. Y como Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito diferente, Dios hace lo que Él quiere y como Él quiere. Y donde Él quiere. Muy. Se antojó de David. Eso es así. Pero se antojó porque tenía unos propósitos, ¿ves? Si usted mira las características de David para enfrentarse a un Goliat, para enfrentarse a un ejército con mancos y cojos y todos deficientes y tuertos. Entonces le dio un ejército que no le ganaba a nadie. ¿Pero qué pasó? A través de ese ejército, de lo vil, de lo menostroso, de lo que no era, hago yo para avergonzar lo que era. Lo puso a ganar con un ejército que no podía tumbarle a nadie. Porque era Dios glorificándose a través del ejército. Y así es Dios en nuestra vida. Por eso Él quiere muchas veces que dependamos de lo que Él quiere que hagamos de Él. Y usted va a decir, ven acá, pero entonces, ¿y por qué tú vas a poner a esa persona si esa persona no estudió teología? Pero eso no tiene ni un bachillerato, apenas sabe hablar. Dice maldecido las cosas. Y tú dices, pero a Dios le plació. ¿Y quién va a discutir con Dios? Dios me trajo una persona para profetizarme a mí que casi no sabe hablar. Y llegó a mi casa. ¿Y sabes qué? Yo criticaba a los que no sabían hablar. ¿A quién está avergonzando? Dios, el intelecto. Es así, Dios es así. Y te tienes que aprender eso porque es así. Así es Dios. Así es Dios. Bueno, arrepentimiento. El cambio de mente. Quiero terminar esto, vamos a ver. Sí, lo vamos a terminar. Lee Lucas 15, 17, 19. Lucas 15, 17, 19. Yo lo leí ahorita, ¿verdad? Bueno, lo vamos a leer. El hombre joven se dio cuenta de su condición de pecado. Tomó la decisión de ir a su padre y arrepentirse de su pecado, ¿verdad? Esto es un ejemplo de arrepentimiento y una decisión interior que redunda en una acción exterior. Eso ya ustedes lo han visto. Conversión, actuando la decisión. Lucas 15, 20 registra cómo el hombre joven se levantó y dejó su vieja vida y fue a su padre para comenzar una vida nueva. Esto es una genuina conversión. El hombre pródigo, el hombre es como hijo pródigo.
en su condición pecaminosa, ha vuelto la espalda a Dios, su Padre, y al cielo, su casa. Cada paso que toma es un paso lejos de Dios y un paso más cerca de la muerte espiritual, de eterna separación de Dios. Existe una decisión mayor que debe tomar. Debe venir a sí mismo y reconocer su condición espiritual. Debe tomar una decisión que resultará en un cambio de dirección espiritual. Justificación y salvación. Hay dos términos más usados en la Biblia que se relacionan con el arrepentimiento, y estos son justificación y salvación. Dios es el juez de todo el género humano. Cuando vives en pecado, estás condenado delante de Él. Juan 3:18 al 19 dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando te arrepientes del pecado y tomas la decisión de volverte de tus caminos pecaminosos, te establece una relación correcta con Dios. Esta relación correcta o estatus recto delante de Dios es llamado justificación. Dice Romanos 6:16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Cuando eres justificado mediante el arrepentimiento y la conversión, eres salvo de la vida de pecado, así como también del castigo del pecado. Esto es lo que significa ser salvo y lo que la Biblia está hablando cuando usa el término salvación. Por lo tanto, tú y yo tenemos que tener claramente que somos siervos de justicia. Y esa palabra la tenemos que conocer bien, no a la luz de la justicia del juez, no a la luz de las leyes terrenales. Porque si usted analiza en la profundidad las leyes terrenales, la justicia del juez es imperfecta. Pero la justicia que está hablando aquí es la justicia de Dios, que es perfecta. Porque Dios en esencia es justicia. Y justicia en esencia es 7. Y 7 en esencia es el desarrollo completo de la deidad suprema en nosotros, para nosotros y con nosotros, que es Dios. O sea, tiene que entender esto para que entender que cuando usted vea la injusticia de un juez impartiendo algo equivocado, no actúe condenatoriamente. Y esto es importante porque la línea es finita y la tendencia a dañarse emocionalmente con las injusticias del hombre es bien fácil lograrlo. Lo difícil es mantenerse en la justicia de Dios para entender que dentro de esa injusticia Dios va a hacer una justicia. Y que nosotros estamos prestos a esperar y orar y perseverar en la justicia de Dios, manteniéndonos dentro del marco de la judicatura de las leyes donde vivimos. ¿Lo pueden ver? Esto es importante. ¿Por qué? Porque usted se va a encontrar con mucha injusticia y usted va a quererle coger la Biblia para demostrarle que está equivocado. No. Porque la persona que va a juzgar, te va a juzgar con las leyes imperfectas y las leyes imperfectas van a llevar a los errores que tiene. Máxime que son personas ciegas al entendimiento de la verdad de Dios. Porque la mayor parte de los jueces no conocen a Dios. Entonces, tú no puedes esperar que haya una justicia de Dios en ellos cuando lo que te van a juzgar es por la ley. ¿Te das cuenta? Y lo que Dios va a permitir aquí es que la justicia que está puesta por el hombre y Dios nos llama a obedecerla, se cumpla. Después que se cumple esa ley, entonces viene la justicia de Dios para o sacar a la persona inocente o sacarla de la cárcel o para condenación y usarlo para otras cosas allá. Eso lo hace Dios. Usted y yo no nos compete discutir eso. ¿Lo pueden ver o no? Ella levantó la mano. Dígame usted. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno es juez y toma una determinación que uno dentro de los caminos del Señor sabe que está mal, pero dentro de las leyes ¿verdad? Del hombre está correcta, entre comillas? ¿Cómo va a ser él, ¿sabe? ¿Cómo él va a hablar con Dios, decirle a Dios, Fernando, no puede tomar esta decisión? ¿Cómo va a hacer eso?
No, mira, te voy a dar un ejemplo. En una ocasión, hay un juez cristiano que tenía que juzgar un caso criminal. Te voy a dar este ejemplo para que visualices esto. Y me llama a mí, tú sabes que cuando se están viendo las vistas pueden recesar un momento. Y en ese momento de receso él me llama, mira, ven acá. Tengo esta situación así, así, y el tipo me dice y asegura, oye, yo sé que me está hablando verdad, que oyó una voz que me dijo que la matara. Y eso lo dominó. Y él me dice el psiquiatra que el tipo no está loco, y las pruebas dicen que el tipo no está loco. No es cristiano. Y yo te quiero decir, porque tú eres mi médico, y yo tengo confianza en lo que tú me dices, yo sé que todo lo que tú me hablas a mí es verdad. Explícame esto, porque yo sé que tú has leído muchas palabras, y te vas a graduar ahora un doctorado en esto. Yo quiero que tú me expliques. Yo digo, bueno, yo te voy a decir, hay dos mundos. Mira lo que hizo Dios con esta situación. El juez se convirtió en Señor. Hay dos mundos. Está el mundo de Satanás y el mundo de Dios. Y el mundo de Satanás es un mundo espiritual que toma lugar en la gente y le domina la mente. Y le di lo de la curva de la personalidad, se le expliqué, que se lo he dado a ustedes aquí. Y opera en esta área almática, en el inconsciente, que es el inconsciente es una parte activa presente en el consciente, y tomó lugar en la decisión. ¿Y por qué el psiquiatra no me dice? Porque el psiquiatra no conoce la palabra. Mira, tú sabes una cosa, yo voy a proponer este caso y me voy a reunir contigo. Mira, esto es tras batidores, que eso no se puede hacer. Yo quiero aclarar bien esto porque yo quiero hacer la justicia. Entendió todo el mecanismo, lo citó para 15 días más tarde, se cumplió la sentencia que tenía que por la ley hacer, y creo que a los 6 años, el hombre salió. Y se convirtió en la cárcel al Señor. Y el juez también. Gloria a Dios. Dios lo hace, ¿cómo lo hace? Él lo sabe, pero Dios lo hace. ¿Qué es el propósito de esto? Mira, nosotros no podemos tomar parte ni suerte en esto. Interceder y orar y explicar la verdad, pero tenemos que cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Él te manda que cumplas la ley. Toda autoridad ha sido puesta por Dios y las que están por Dios han sido puestas. Por lo tanto, tenemos que obedecer. Lo que determine, pues mira, lo determina el hombre, pero Dios está en control de todo. Y Dios hace valer su justicia. Pero nosotros tenemos que entender que es como Dios dice, no como uno quiere que sea. Ahora yo le voy a explicar a ese tipo que es un ignorante. No, tranquila. Y Dios sabe lo que está haciendo. Y hay aprendizaje en todas las partes. Cuando eres justificado mediante el arrepentimiento y la conversión, eres salvo a una vida de pecado, como así también del castigo del pecado. Esto es lo que significa ser salvo y lo que la Biblia está hablando cuando usa el término salvación. Ahora bien, la guerra espiritual y el punto de vista bíblico. La materia de guerra espiritual debe ser estudiada dentro del contexto del propósito total de Dios para la redención de la humanidad pecadora. Estudia las parábolas del sembrador y del trigo y la cizaña en Mateo 13. Ambas parábolas se refieren al crecimiento del reino de Dios, el cual ocurre mediante plantar la palabra de Dios. Las dos parábolas reflejan la guerra entre dos reinos, con la batalla centrada en los propósitos redentores de Dios. Aprender la guerra espiritual te prepara para entrar en la arena de este mundo y para pelear por las almas de los hombres, mujeres y niños y niñas. Por esto se les dio autoridad sobre Satanás a los discípulos antes de ser enviados a compartir el evangelio. Dios te dio una autoridad. ¿Cuándo te dio el anillo de autoridad? Cuando te convertiste a Cristo, te dio la autoridad. Ahora, esa autoridad no la vas a ejecutar hasta que entres en pleno conocimiento de la palabra de Dios. Pues hay mucha gente empiezan adelantadamente a ejercer ministerio y se caen, porque no están preparados para hacer la guerra. Por ejemplo, yo veo mucha gente que pues están pastoreando y tienen 599 problemas, y todos los problemas vienen por desconocimiento y por falta de madurez. Les voy a dar un ejemplo. Mucha gente viene heridos porque la misma filigresía los hiere. Entonces, ¿qué pasa? No están sanos, y al no estar sanos cuando son heridos, la tendencia es a huir o a desquitarse con el siervo que lo ofende. ¿Por qué? Porque no están sanos. Entonces, si no están sanos, no están listos para soltarlo a pastorear. No están listos para dirigir ministerio. No están listos para orar por la gente. ¿Por qué? Porque tú oras con la gente, pero ya tú sabes que hay una escaramuza aquí y allá afuera va a tener una guerra. Y vas a levantar al enemigo contra ti para que te haga daño. Y si tú no estás preparado y maduro espiritualmente, te vas a ofender, te vas a lastimar y vas a maltratar a la gente.
Se te olvida que somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma, y que lo que se cuela ahí adentro viene de parte del enemigo y usa a veces una persona familiar cercano, puede usar hasta un mismo hijo que se ponga a hablar de ti. ¿No te das cuenta que existe una guerra espiritual aquí donde la gente quedó libertada y se levantó un hijo tuyo que estaba insano para faltarte respeto a ti? Entonces tú no te das cuenta de eso y viene y le da un bofetón. Porque a papá no se le falta el respeto. Te equivocaste, bien duro. Porque ese no era el problema. Pero creíste tener la razón porque pensaste de momento como papá lógico. No pensaste como padre espiritual. Ejemplo, para que ustedes vean cómo es esto. Y entonces tenemos que aprender. Por eso esta guerra espiritual usted tiene que verla en todos los ángulos de la trayectoria de su vida. No una sola cosa. Y tiene que sanarse interiormente. Por eso yo me he dedicado en los últimos 2 años a darle sanidad interior todo el tiempo, para poder entrar, y aquí estamos en elemental A, B y C, para poder entrar en profundidad. Porque si no estamos sanos del alma, usted se va a ofender por cualquier tontería. Y hay que evitar eso. Usted tiene que sanarse usted mismo y darse cuenta y madurar. ¿Cuánta gente, ay, tengo coraje, no voy para la iglesia hoy? ¿Quién es el que está perdiendo? Es el que falta a la iglesia, porque está insano. Entonces hay que trabajar con eso. ¿Te das cuenta? Por decir un ejemplo, pueden ser muchas cosas. Pueden ser malas caras, hablar mal, 20 cosas, que no hay necesidad de eso. Admisión dentro del ejército de Dios. Arrepentimiento y conversión resultan en justificación y salvación. Este es el plan de Dios para la admisión dentro de su ejército. O sea que para usted estar en el ejército tiene que haberse arrepentido, convertido, estar justificado y estar seguro de que usted es salvo. Este es el plan de Dios para la admisión dentro de su ejército. Si todavía no ha sido admitido en el ejército de Dios, la sección de maniobras tácticas de esta lección te proveerá la oportunidad para que te unas. Si ya eres miembro del ejército, esta sesión te asistirá a ayudar a otros a enlistarse. Ahí hay unas preguntas para que usted pueda leerlas. Están las maniobras tácticas, que no me va a dar tiempo a discutirlas, pero sí quiero que brevemente en la próxima sección usted me la haya leído, porque brevemente quiero interdisciplinariamente aquí usted me diga algo de esto. ¿Ves? ¿Por qué? Porque esas maniobras tácticas, escuche esto bien, que tienes las iglesias que están puestas aquí, y termina con la Odisea, creo que aquí. Cada una de ellas, escuche esto bien, nos hace visualizar cómo estamos almáticamente afectados, o cuán bien almáticamente estamos sanos. Si hay algunas maniobras de esas tácticas donde usted no pasa el crisol, entonces yo quiero que en la próxima clase usted lo diga, para que sea sano de esa área. No quiero pasar esta maniobra táctica sin que usted la repase, porque si yo brinco este escalón y voy a la segunda sección sin que usted esté limpio almáticamente, se le va a formar un rollo de alambre pelúa dentro de su alma que va a perder noción en tiempo y espacio de quién es usted. Esto es importante, así que yo quiero que la lean. Las iglesias que están ahí marcadas, de Pérgamo, la Odisea, todas esas iglesias pasaron por situaciones similares a las que tú y yo vivimos sobre la faz de la tierra. Entonces, si usted lo lee y usted tiene alguna identificación de algo relacionado a usted que está pasando ahí, pida revelación, escriba y traiga la codación. ¿Por qué? Porque así como usted lo comenta, la otra persona lo va a decir y usted, a través de lo que dice de usted mismo, va a sanar a la otra persona. Dios trabaja así. ¿Qué va a pasar cuando usted hace eso? Usted va a romper con las inhibiciones, con la timidez, con el orgullo, con las verjas que el mundo le pone intelectuales, y usted va a ser sencillo y humilde de corazón, que es lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Cuando podemos compartir en esa coidonía, el Espíritu de Dios nos unifica con su amor y entonces somos más que bendecidos en aquel que ya venció el mundo. Ese es el propósito. Por eso yo voy a dejar que ustedes lo lean. El próximo martes va a estar José aquí sustituyéndome.
Y entonces el otro martes de más arriba, yo voy a estar discutiendo este material con ustedes. O sea que va a tener tiempo suficiente para orar sobre el material, para indagar en la revelación y buscar la respuesta que usted necesita para su vida. Las maniobras tácticas en el ejército son necesarias porque son las que te preparan para hacer el ejercicio cuando vas al mundo real a disparar. Una de las cosas más fuertes de mi entrenamiento militar fue cuando me ponían una metralleta a 6 pulgadas, yo pasar a bala viva, pasar croleando por debajo de esa metralleta así. Una T. Thompson 32. Los que son de mi época saben. Ah, Juan. Así. Sí, pero Juan es de Vietnam. Y ese entrenamiento, cuando esa metralleta te está escupiendo 150 balas por segundo, 150 balas cada 2.5 segundos, algo así es. Eso es un mundo. Oye, tú te embarras de verdad. Dice, si un pelito se sube ahí y te está disparando a la cabeza, no te está disparando a otro sitio, y tú tienes que pasar bajo ese fuego de ruido y las balas zumbando. Eso es maniobra táctica. Usted va a hacer eso mismo armáticamente con lo que va a leer. Háganlo, por favor. Porque tienen que orar y hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque eso va a rendir fruto de bendición apacible y de justicia para su vida. Para que pueda ir a la guerra espiritual sin estar descubierto y todas las áreas estén pulidas. Porque si no están pulidas todas las áreas, el enemigo conoce su debilidad y va a utilizar su debilidad cuando usted entre a la guerra. La va a usar. El enemigo sabe cuál es el talón de Aquiles de cada uno de nosotros. Pues tenemos que pulir las áreas. Una vez pulidas las áreas, olvídese de eso, que el tipo no tiene parte ni suerte con nosotros. No tiene forma. Amén.